Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medios de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Señor, gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque tú has dispuesto el corazón de mis hermanos a escuchar tu palabra. Tú has dirigido sus pies a este lugar. Señor, gracias porque estamos seguros que la obra que tú has empezado en cada uno de nosotros, tú la vas a terminar, a pesar de la dificultad que nosotros vemos, a pesar de las dudas que a veces nos aquejan, a pesar del desánimo, a pesar de que a nuestros ojos parece muy difícil, tú vas a terminar la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Mi Señor, después de 2000 años tu sangre preciosa alcanza para rectificar los caminos torcidos. Tú eres el único Dios capaz de cambiar el corazón de piedra y poner uno de carne. Mi Señor, gracias porque un día te hiciste presente en la vida de cada uno de nosotros, y desde ahí, Señor, hemos sabido, entendido lo que significa amar a las personas. Hemos entendido lo que realmente significa la vida, porque la vida, Señor, solamente la tienes tú. Solamente está en tu palabra. La vida está en tu misericordia. La vida está en ti, Señor. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte? Si tú eres el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar todos los pecados. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. A ti la gloria, la majestad y el trono, Dios fuerte, Dios grande, Dios poderoso. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, ya pueden abrir las ventanas. Los niños ya se van a su clase. Hay bastantes niños el día de hoy, esta tarde. Mis hermanos, pues ¿saben una cosa? Que cuando empezó el teclado a tocar y yo oía otra música, yo dije, ah, caray, como que pensé que algo se había descompuesto. Pero pues bueno. Mis hermanos, pues qué bueno que esta tarde mi hermano Iván, bienvenido a casa, mi hermano. Tenía mucho tiempo que no te veía, pero pues bueno, ya te vi, te estoy viendo. Mis hermanos, pues hay personas nuevas. Por ahí está mi hermana, mi querida hermana Lucy. ¿Saben una cosa, mis hermanos? A lo largo de nuestro camino cristiano, pues siempre nos acordamos de las personas. Y continuamente delante de Dios se lo digo, mi hermana Lucy, nos acordamos de ti, mi hermana. ¿Por qué? Por una razón bien simple. Estábamos en una iglesia donde había más o menos 250 personas.
poco más, 280 yo creo. Nosotros éramos encargados del aseo durante 2 años. Y en esos 2 años solamente hubo 2 personas que nos ayudaban al aseo. Solamente 2, de casi 300 personas. Y una de ellas pues es mi hermana Lucy. Entonces es inevitable cuando estamos platicando de nuestro camino cristiano y decimos, ¿te acuerdas en tal iglesia? ¿Te acuerdas? Y ¿sabes una cosa? Nos fuimos a Acapulco, estuvimos en 2 congregaciones y la verdad es que en cada congregación es bien triste. No hay servicio. No hay servicio. O se ve muy poco. O al no haber servicio, mi hermano, mi hermana, pues no hay amor. ¿Y qué crees? Que si no hay servicio y no hay amor, mi hermano, pues no hay hijos de Dios. ¿Lo tengo que externar? Sí, mi hermano. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Y si no te lo digo, mi hermano, mi hermana, pues yo te tengo que dar el consejo de Dios. Si tú lo escuchas y abres tu corazón y destapas tus oídos y eso lo atesoras en tu corazón, gloria a Dios. Y si no, mi hermano, pues también gloria a Dios. ¿Jesucristo viene pronto? Sí, mi hermano, Jesucristo viene pronto. Pero no viene por los que nos congregamos en domingo. No, olvídate de eso. No viene por los que suben un versículo de vez en cuando al Face. No viene por los que dicen, soy cristiano. No, mi hermano. Jesucristo viene por la iglesia que le sirve y que se ama. Entonces, mi hermano, mi hermana, pues con este paréntesis, mi hermana Lucy y su hija de nombre, Lucy. ¿Cómo se les dice a las nuevas? Bienvenida, mis hermanas. Ojalá que esta mañana, pues yo creo que ya Dios habló. Ya nos podríamos ir ahorita, mi hermano. Ya nos podríamos ir ahorita. Estamos en Segunda de Tesalonicenses y mi hermano, mi hermana, pues bueno, hemos pasado 2 meses aquí y vamos rápidamente a ver si me puedes seguir. Vamos a estacionarnos, a recordar un poco porque estas últimas 3 semanas, si tú te acuerdas, hemos estado hablando de la profecía de las 70 semanas. Impresionante la profecía de las 70 semanas. Entonces es necesario como hacer un recuento nada más para que nos volvamos a estacionar en Segunda de Tesalonicenses, porque pues solamente tiene 3 capítulos. El apóstol Pablo escribió esta carta Segunda de Tesalonicenses porque pues bueno, la iglesia de Tesalónica se había madurado, se había expandido, pero junto con esa madurez que tenía la iglesia de Tesalónica y esa expansión, pues también Satanás trabaja y también la presión y la persecución se habían incrementado. Número 2, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Tesalónica? Había una falsa doctrina respecto al regreso de Cristo. Decían que esa persecución era motivo porque ya estaban en el día del Señor. Y otro de los problemas que había era que como decían que ya el Señor pues ya estaba, pues muchos ya no trabajaban. Muchos pues ya habían dejado el trabajo y decían, pues ya Dios ya viene, Jesús ya viene, dicen que ya viene, pues entonces ¿para qué trabajo? Y entonces a raíz de esos 3 problemas, a raíz de la presión, a raíz de que se comentaba que estaban en el día del Señor y no era verdad, y a raíz de las personas flojas y desordenadas, vamos a llegar al capítulo 3, las flojas y desordenadas, pues por eso se escribió esta carta. Por eso. Entonces, vamos a Segunda de Tesalonicenses, a ver si me puedes seguir, por favor, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a empezar rapidito. El apóstol Pablo, todo esto ya lo vimos, le dice a la iglesia de Tesalónica que incluidos Silvano y Timoteo, pues hay un padre en común. Hay un padre en común y es el mismo Dios, ¿verdad? Pero en el versículo 3 y 4, a ver si los puedes ir poniendo en pantalla, 3 y 4 juntos.
Impresionante la sabiduría, bueno, como todas las cartas, 3 y 4 juntos, de Primera de Tesalonicenses capítulo 1, nos da 4 evidencias de los hijos de Dios. Y esas 4 evidencias, mi querido hermano, tú las tienes que observar en tu vida. Esas 4 evidencias. Porque si tú no las estás observando en tu vida, mi querido hermano, solamente vienes a calentar la silla. Y yo no quiero eso, ni para ti ni para nadie. Nos da 4 evidencias de los hijos de Dios. Número 1, dice, vuestra fe va creciendo. Es decir, ellos decían que su fe en Dios estaba creciendo. Ahora, derivado de que estaba creciendo esa fe en Dios, mira, el amor de todos y cada uno estaba creciendo. 4 evidencias de los hijos de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, tenemos 10 años de cristianos? 12, 15. Algunos dicen, no, pues yo 25. Pero esos no son los parámetros de Dios. Los parámetros de Dios es cuánto estás amando a las personas. Aquí estamos frente a una congregación, mira, que su fe, su confianza en Cristo va creciendo. Pero derivado de esa confianza en Cristo, el amor por los demás también está creciendo. Y después, si tú te fijas más abajo, nos da otras 2 evidencias. ¿Cuáles? Son constantes, paciencia y fe. Esa palabra paciencia, hupomoné, es constancia. Son constantes, aún en la tribulación o aún en la persecución. Y número 4, siguen siendo fieles a Dios, aún en la tribulación y en la persecución. Y después versículos 5, 6 y 7, pues eso no lo vas a poder poner, pero puedes poner el 5, por ejemplo. Hablamos del justo juicio de Dios. Después de que nos da 4 evidencias de los verdaderos hijos de Dios, nos habla del justo juicio de Dios. Y el justo juicio de Dios, el primero, tiene 3 formas. Los elegidos, antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él, fuimos escogidos para Él en el griego, fuimos escogidos para Él antes de la fundación del mundo. Los que han hecho esa oración de fe, los que tienen las evidencias de ser hijos de Dios, los que están dentro de las congregaciones cristianas. ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? Bueno, pues dice aquí que el justo juicio de Dios, dentro del justo juicio de Dios, los elegidos, los consagrados, vamos a experimentar algún tipo de persecución. Algún tipo de persecución. Mi hermano, mi hermana, esto tú lo debes de atesorar. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces pensamos que solamente es de llegar a Jesucristo y ya? No. Somos perseguidos cuando, por ejemplo, tú dejas de tomar. Cuando, por ejemplo, te dejas de drogar. Cuando, por ejemplo, no haces lo que los demás hacen. Eres perseguido. Y las amistades se te empiezan a alejar. Incluso tu familia cercana se te empieza a alejar. Entonces, dentro del justo juicio de Dios es que los elegidos, los que caminan con Jesucristo, vamos a experimentar algún tipo de persecución. Versículo 6, dentro de ese justo juicio de Dios, mira, los que te atribulan, los que te lastiman, los que te ignoran, los que te persiguen, va a haber un castigo, pero ese castigo lo va a dar Dios. Versículo 7. Y dentro de ese justo juicio de Dios, el perseguido, el atribulado, el angustiado, un día, mi hermano, vamos a reposar. Un día vamos a ir a casa. Ese es el justo juicio de Dios. Tiene 3 formas. Los elegidos vamos a ser perseguidos de una o de otra manera. Los que nos persiguen, Dios les va a dar su pago, su castigo. Y dentro de ese justo juicio de Dios, un día nosotros vamos a descansar. Hay una de las verdades más impresionantes en la Biblia. ¿Sabes cuál es esa? Una,
venimos de Dios. Venimos de Dios. 2, vamos hacia Él. Vamos hacia Él. Entonces vamos a tener reposo. Y en el versículo 8, Cristo viene en llama de fuego para dar retribución, justo pago, venganza. ¿A quiénes? Pues a los que nos atribularon. A los que nos atribularon. Pero impresionante. En los versículos anteriores nos da 4 características de los verdaderos hijos de Dios. Pero en este versículo 8 nos da 2 características de los hijos de Satanás. 2 características de los que habitan ahorita ya en este momento el infierno. Y que más adelante en un futuro van a ser habitantes del lago de fuego. Y mira, aquí están estas 2 características. Número 1, no conocieron a Dios. No conocieron a Dios. Y número 2, no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les decía, mi hermano, mi hermana, que a veces pensamos que estas características son de los que están en la cantina, o son de los que nunca van a la iglesia o al templo. Muchas veces, mi hermano, estas características las tienen algunos de los que están sentados en la iglesia cristiana. ¿Y te acuerdas que recorrimos la iglesia de Corintio? ¿Qué les dijo el apóstol Pablo? Algunos de ustedes no conocen a Dios. En Gálatas había cristianos verdaderos, pero también había cristianos falsos. ¿Sí te acuerdas que lo vimos? Primera de Juan, el motivo por el que se escribió fue que había cristianos verdaderos, pero la iglesia estaba infestada de cristianos falsos. En Efesios 20 le dice a la iglesia, a los ancianos de Éfeso, de en medio de ustedes se van a levantar personas que hablen cosas perversas, falsos cristianos. Entonces, en todas las iglesias del Nuevo Testamento, mi hermano, mi hermana, había cristianos verdaderos y cristianos falsos. Y aquí nos da 2 características de ese tipo de personas. No conocen a Dios. No conocen a Dios y tampoco obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Los cuales estas personas, ellos mismos, número 1, sufrirán pena, castigo de eterna perdición. En el griego, de eterna muerte, de eterna ruina. Y para siempre van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y en el versículo 11, nos da 2 características de los merecedores del cielo. Pero ¿te acuerdas que en ese mensaje yo les dije, pues de que merezcamos el cielo, nadie lo merece? Absolutamente nadie. La diferencia entre las personas que están tiradas de droga o de alcohol en la calle y nosotros es que Dios tuvo ya misericordia de nosotros. Esa es la diferencia. Pero nosotros no estamos aquí porque seamos mejores, o porque seamos buenos, o porque hayamos hecho algo para merecerlo. La diferencia, mi hermano, mi hermana, entre las prostitutas de afuera y nosotros es que de nosotros ya tuvo misericordia. Del ladrón de afuera, del secuestrador de afuera y nosotros, es que de nosotros Dios ha tenido misericordia. Entonces aquí nos da 2 características de los habitantes del cielo. Y esto, mi hermano, mi hermana, pues ya no nos podemos atrasar, pero lo vimos en el griego, en el idioma original. Y aquí, pues todo esto lo vimos, pues no dice lo mismo, pero en el griego, número 1, están llenos completamente de todo deseo de hacer el bien. Y número 2, le creemos y por eso le servimos. Y por eso mismo, porque le creemos, nuestras obras son buenas. Pasa por favor al capítulo 2 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esto nos quedamos, capítulo 2. Pero luego yo les dije, necesitamos un cimiento. Necesitamos un cimiento, ¿te acuerdas? Para poder entender el capítulo 2. De otro modo no podemos entender el capítulo 2. Miren lo que dice versículo 1.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover, en el griego sacudir o hacer temblar, fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esa palabra en el griego es aterrar, alarmar o asustar. Ellos estaban temblando, aterrados, alarmados y asustados. Y dice la palabra, ni por espíritu. Es decir, ¿cuántas veces alguien afirma haber tenido una visión espiritual? Ni por palabra. ¿Cuántas veces hemos oído? Dios me dijo. Pero acuérdate que siempre es la Biblia. Siempre es la Biblia. No es lo que te dice Dios o que tú piensas que te ha dicho Dios o que tú piensas que tal visión. No, no es de esa manera. Ellos estaban sacudidos, estaban temblando, estaban aterrados y estaban alarmados. Dice la palabra, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. En el griego está presente. Están en Él. Mi hermano, mi hermana, tengo que recordarte que había personas dentro de la congregación de Tesalónica que aseguraban que ya estaban en el día del Señor. Y entonces por eso fue que nos regresamos tanto. Por eso fue que nos regresamos tanto al Antiguo Testamento. ¿Puedes regresar al 2.2? Ahí estamos en el 2.2. Y quiero que tengas claridad en esto, mi hermano. Yo sé que ahorita, después de ver las 70 semanas, ¿sí te acuerdas lo que dice Daniel 9:24? Ahorita lo vamos a ver. Pero esas 70 semanas de 7, 490 años, dice Daniel, están determinados para tu pueblo y para tu santa ciudad. ¿Te acuerdas? Hay una pausa profética. Faltan los últimos 7 años, que son los de la gran tribulación. ¿Sí te acuerdas? Ok. Cuando Daniel 9:24 dice, estos años están determinados para tu pueblo Israel, quiere decir que no están determinados para la iglesia cristiana. Es decir, que la iglesia cristiana se va antes de la gran tribulación. Antes. Ahora bien, hay quienes interpretan, pon mucha atención, ¿por qué? Porque es impresionante lo que dice la palabra, Hay quienes interpretan que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la gran tribulación. A la mitad. ¿Te acuerdas cuál es la mitad de la gran tribulación? ¿Cómo empiezan los 7 años? Cuando el anticristo haga una especie de contrato colectivo entre Israel y todas las naciones árabes de alrededor. Y que les digan, ¿sabes qué? Va a haber paz. Ni tú les vas a hacer daño a ellos, ni ellos te van a hacer daño a ti. Y la cúpula de la roca, ¿te acuerdas? Donde alaban a Alá. Va a ser destruido y va a ser edificado el templo. Ahí empiezan los 7 años. ¿Te acuerdas? ¿Alguien de los que están aquí me puede decir cuándo es la mitad? 3 años y medio. ¿Qué va a suceder a los 3 años y medio? El anticristo se sienta en el templo de Dios y dice, yo soy Dios. Hay quienes interpretan que el arrebatamiento no es antes de la gran tribulación. No es antes de que derriben ese templo y hagan el templo de Jehová. Dicen, esa es la mitad. Hay otros que interpretan que el arrebatamiento es al final de la gran tribulación. Es decir, que la vamos a vivir. Ahora, quiero que pongas atención, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué? Porque dice aquí que ellos
estaban aterrados, que estaban temblando. Y dice aquí, porque había personas que les estaban diciendo que el día del Señor ya estaba sobre de ellos. Ahora bien, quiero que pongas mucha atención. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo les hubiera enseñado a ellos, a la iglesia de Tesalónica, que el arrebato iba a ser en el día del Señor, es decir, al final de la gran tribulación, entonces ellos ¿de qué estaban asustados? ¿De qué estaban temblando? Si es verdad que estamos en el día del Señor, pues ellos deberían de haber estado contentos. ¿Por qué? Porque dicen, pues ya viene Cristo, pues entonces ya nos vamos. ¿Sí me entiendes? Pero si te fijas que dice la palabra, no. Ellos, en el griego dice, están sacudidos. Esa palabra, ¿sabes para qué se usa? Cuando un edificio está en un temblor. ¿Tú has visto cómo, por ejemplo, yo una vez estaba en Acapulco y estaba temblando y los edificios se hacen horribles? O cuando un barco no tiene su ancla. ¿Cómo se hace el barco que no tiene el ancla abajo? Pues se mueve mucho, muy feo. Pues esa es la palabra. Ellos estaban sacudidos y estaban temblando. Esa palabra conturbéis, estaban aterrados, alarmados y asustados. Te tengo que explicar esto, mi hermano. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar completamente seguro que la profecía de las 70 semanas es para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Y entonces, si es para el pueblo de Israel, la iglesia se tiene que ir antes de la gran tribulación. Entonces, lo que yo te estoy comentando es que hay personas que interpretan que nos vamos a la mitad de la gran tribulación, que la iglesia cristiana se va. Hay personas que interpretan que la iglesia cristiana se va al final de la gran tribulación. Pero no es lo que Pablo les estaba enseñando a los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque si se estaba hablando de que ya estaban en el día del Señor, no tenían por qué estar temblando, no tenían por qué estar consternados. Lejos de eso decían, bueno, o ellos deberían de haber dicho, pues si ya viene Cristo, qué bueno, porque pues ya nos vamos. Pero si estaban aterrados, ¿verdad que no es la enseñanza de Pablo? ¿Qué era lo que pasaba en ellos? Ellos han de haber dicho, bueno, si estamos en el día del Señor, pues entonces yo ya no me fui con Él. Y si no me fui con Él, entonces no soy hijo de Dios. Y si no soy hijo de Dios, entonces la ira de Dios estoy yo bajo ella. ¿Sí me entiendes? Entonces, esos detalles son importantes. Sí, mi hermano, son bien, bien importantes. Puedes ir rapidito, ahorita vamos a regresar ahí. Daniel 9:24. Entonces, si te fijas cómo Pablo les enseñó que la iglesia se iba antes y no después. Por eso ellos estaban preocupados, aterrados y temblando. ¿Te puedes imaginar cómo se sentía la iglesia de Tesalónica? Ahora mira, esto ya lo vimos, no nos vamos a regresar, simplemente es para que tú tengas claras las cosas. La profecía de las 70 semanas, impresionante. Daniel estaba orando al Señor. Señor, ¿qué va a pasar ahora que se cumplan los 70 años que estamos aquí en Babilonia? ¿Qué es lo que va a pasar? Solamente esa era su preocupación. Y Dios manda al arcángel Gabriel y le dice todo lo que va a pasar en el futuro, hasta que el sol, ese sol que tú ves, se apague, hasta que ya no haya estrellas, hasta que ya no haya mar. Esta profecía de las 70 semanas, yo te recomiendo, mi hermano, mi hermana, creo que pues puedes, no sé si son 5 o son 4, de hecho son poquitas, pero son las suficientes para que tú entiendas segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Mira, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas, 70 periodos de 7. Y ya vimos que son en el hebreo periodos de 7 años. 7 por 7, 49. 490 años están determinados sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa
ciudad. Regresa a 2 de Tesalonicenses 2:3, por favor. Entonces, ¿sí tienes claro, mi hermano? ¿Por qué estaban aterrados? ¿Por qué estaban temblando? Porque decían, ya pasó el arrebatamiento y yo no me fui. Y entonces, si no me fui, yo no soy hijo de Dios. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces, mira, voy a seguir leyendo versículo 3. No nos podemos detener, pero, mi hermano, todo esto, ¿sabes una cosa? Si tú, por ejemplo, no viniste en una ocasión, mi hermano, pues ahí te me pierdes. Si, por ejemplo, no viniste 2, pues te me pierdes más. Tienes que recorrer todas desde que empezamos este segundo capítulo para que tú tengas claro todos estos conceptos. Sigo leyendo versículo 3. Les dice el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. En el griego es la deserción de la verdad. Y se manifieste, sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, aquí habla ya del anticristo. Su característica principal es el pecado, es hijo de perdición. Y acuérdate que yo te comenté en Juan 17, el único hijo de perdición, el único que se le nombra de esa manera es, ¿quién es? Judas. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y vimos, ¿te acuerdas que vimos del espíritu del anticristo? Aquí en 2 de Tesalonicenses nos habla de una persona que va a ser encarnado por Satanás, cuya característica es el pecado y es hijo de perdición. Se opone contra todo lo que se llama Dios y se levanta contra él. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Pero nosotros vimos el espíritu del anticristo y vimos que el espíritu del anticristo estuvo presente cuando Adán y Eva en el jardín del Edén. Vimos que el espíritu del anticristo estuvo presente en la época de Noé. Vimos que el espíritu del anticristo estuvo en toda la época de los jueces, en toda la época de los reyes. Vimos que el espíritu del anticristo estuvo presente cuando estaba Jesucristo, por medio de los escribas, por medio de los fariseos. Y vimos que el espíritu del anticristo, dice el apóstol Juan, que hoy por hoy está en la falsa enseñanza, está en la falsa doctrina. Y vimos que el espíritu del anticristo no solamente está dentro de la iglesia, sino también en la historia humana. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de Hitler. 5 millones de judíos mató. Todo gobernante, mi hermano, mi hermana, genocida, todo gobernante que trabaja para sí mismo tiene el espíritu del anticristo. Pero aquí 2 de Tesalonicenses no nos habla del espíritu del anticristo nada más, no. Nos habla físicamente de una persona de carne y hueso como tú y como yo, que va a ser la encarnación de Satanás. ¿Sí les dije cómo se llama el mensaje? No. Bueno, les voy a decir. No se me va a olvidar. ¿Por qué no me dicen que no se los dije? El control de Dios. El control de Dios. Así se llama el mensaje. Mi hermano, mi hermana, ahorita quiero suponer que ya tenemos todos los elementos para entender 2 de Tesalonicenses. Este capítulo 2
si tú lo repites, la verdad que va a ser de mucha utilidad para tu vida espiritual, porque vas a entender esta profecía de las 70 semanas es la columna vertebral de todas las profecías. Si tú entiendes esa profecía, vas a tener claro muchas cosas, entre ellas que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. No la vamos a pasar. ¿Por qué? Porque esos años están determinados, cortados por Dios, separados por Dios de la historia humana para el pueblo de Israel, no para la iglesia cristiana. Esto es lo que yo les acabo de leer. Mira la diapositiva. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Les dice el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, no va a regresar Cristo, sin antes, número 1, venga la apostasía, la deserción de la verdad. Número 2, y se manifieste, sea revelado esa persona de carne y hueso que literalmente va a estar habitada por Satanás. La característica de esta persona es el pecado, el hijo de perdición. Daniel nos da muchas más características, muchas más características, por ejemplo, que es soberbio. Por ejemplo, nos dice que no va a atender al amor de las mujeres, es decir, que se piensa que es homosexual. Nos da muchas características, pues solamente que más adelante tal vez estudiaremos Daniel y entonces pues ahí veremos más características, pero le llama rey voluntarioso. Va a ser una persona, un estratega militar impresionante. Los que han leído Apocalipsis, ¿sí se han fijado que en los primeros capítulos aparece un hombre vestido de blanco en un caballo blanco con un arco, pero sin flechas? Y dice, salió venciendo para vencer. Es decir, que él no va a usar la fuerza para convencer a las personas. Él simplemente enseña el poder, no ejerce poder, sino va a tener una habla impresionante. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído un poco de Hitler, pero por ejemplo Hitler, muchas personas de las personas cercanas que estuvieron a él aseguran, hay muchos libros, mucha bibliografía de Hitler. Él, por ejemplo, en las noches no podía dormir. ¿Sabes qué le pasaba en las noches? En las noches su cama se movía de lugar, se levantaba. Él en las noches empezaba a gritar en lenguas que muchos de los que escucharon dicen eran lenguas no conocidas. No era su voz. Es decir, en pocas palabras, mi hermano, estaba endemoniado. Estaba endemoniado. Entonces, Daniel nos da muchas más características de este personaje, pero pues obviamente aquí en Tesalonicenses, a pesar de que nos da varias, todavía Daniel ahonda un poco más. Entonces, número 1, dice, Cristo no va a venir. Primero tiene que venir la apostasía. Número 2, tiene que revelarse o manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y tú ve el versículo 4, el cual se opone, en el griego está en contra, se resiste, y se levanta, se eleva y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, una vez que destruyen la cúpula de la roca, es construido el templo de Jehová. Y yo te he dicho, mi hermano, mi hermana, que por ahí ya tiene años, tiene como unos 2 o 3 años, hicieron un reportaje donde el pueblo de Israel ya tiene todas las cosas fundidas en oro.
para hacer los sacrificios a Dios. Incluso tienen, yo te decía que tienen una vaca roja, que es la primera que van a sacrificar. Y se muere esa vaca y de hecho casi siempre hay dos, ahorita en este momento hay dos vacas vivas. Y nace una vaca roja y la guardan porque si se muere una, ellos tienen dos. Es decir, ellos están listos para que sea destruida la cúpula de la roca. No sé si la tengamos en pantalla. Ellos están listos para que sea destruida, para que sea construido otra vez el templo de Jehová y nuevamente vuelva a haber sacrificios y ofrendas. Entonces, lo que dice aquí la palabra es exactamente lo que dice Daniel 9:27. Es exactamente lo mismo. Al principio de los 7 años, él va a hacer un pacto de paz, que es el mismo caballo de Apocalipsis blanco, que tiene el arco, pero no trae flechas. Un estratega militar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al principio de los 7 años hace un pacto de paz, pero a la mitad, 3 años y medio, esa es la cúpula, mira. Yo te decía que ese muro de los lamentos fue lo único que quedó de la destrucción del año 70 de Jerusalén, que es el muro de los lamentos. Pero ahí donde tú ves la cúpula de la roca es el tercer lugar más sagrado alrededor del mundo del Islam. Dices tú, ¿del Islam? ¿Cuál es el Islam? Pues esos que matan. Esos que dicen, tú no eres del Islam. No, pues te mochan la cabeza. Ellos. Ahora, ¿qué va a suceder para que tiren ese templo y puedan construir el templo de Jehová? No lo sé. Pero el anticristo, la encarnación de Satanás, lo va a lograr. Porque dice la palabra que otra vez ese templo va a ser levantado, el templo de Jehová. Durante 3 años y medio va a haber ofrenda y sacrificio. Pero después de esos 3 años y medio, el anticristo va a decir, ahora yo soy Dios. Y entonces empieza la persecución de los cristianos, pero ya no de nosotros, de los 144,000 y de los gentiles no judíos que se conviertan al cristianismo en ese momento. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Regresa por favor a 2 de Tesalonicenses 2:5. Lo que les dice el apóstol Pablo, que no se dejen engañar. No se dejen engañar. Cristo no viene. Primero tiene que haber apostasía. Segundo, se tiene que manifestar el hombre de pecado. Tercero, va a estar el templo de pie otra vez. Y a los 3 años y medio, él va a decir, yo soy Dios. Con todo lo anterior que hemos visto, mi hermano, debes de tener claro esto. Eso es lo que Daniel nombra la muchedumbre de las abominaciones, el pináculo, el extremo. Y mira versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? ¿No os acordáis? Entonces, mi hermano, mi hermana, por eso es tan importante que nosotros hayamos visto las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Porque de esa manera tú ya tienes la capacidad de entender cuándo regresa Jesús. No va a regresar Jesús si el hombre inicuo, el hijo de perdición, no se manifiesta. No va a regresar Jesús si antes él no hace un tratado de paz de Israel con todas las personas que están alrededor. No va a venir Jesús si él no dice yo soy Dios. Pero obviamente nosotros que ya estudiamos 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4 estudiamos que Cristo viene primero por nosotros. Por nosotros. ¿Puedes ir rapidito a Daniel 9:27, por favor? Y mira, es lo mismo que está en 2 de Tesalonicenses, lo mismo. Y por otra semana, que es la semana del anticristo, confirmará el pacto con muchos. Y yo te hablaba, pronto vamos a estudiar Daniel, mi hermano. ¿Te acuerdas de aquella estatua
que soñó Nabucodonosor, donde la cabeza era ¿de qué? De oro. Y así para abajo. Y cada vez era plata y cada vez era más débil. Ok. Mi hermano está hablando de los principales imperios mundiales. Babilonia. Dame el segundo. Medo-Persa. Tercero. Griego. Uy. Cuarto. Roma. Ahora fíjate bien. Las dos piernitas de la estatua. Roma, después de que desapareció, se partió en dos. Constantinopla y la otra no me acuerdo. Es que es mucha información, mi hermano. Ahí me van a perdonar. Pero, ¿qué crees? Que de ahí sus dos pies. Cada piecito, bueno, de la estatua tienen 5 dedos. Yo no sé cuántos tengas tú, pero el de la estatua tenía 5 dedos. 5 dedos de un pie y 5 dedos del otro. Ok. Impresionante. La última forma de gobierno, la última, son 10 reyes, son 10 países. Esos 10 países va a renacer el imperio romano. Ok, te digo esto, mi hermano, porque es impresionante. Tú cuando ves la escatología, cuando ves el fin del tiempo, todo encaja perfectamente. Entonces, lo que dice acá en Segunda de Tesalonicenses es exactamente lo mismo que dice aquí. Ahorita ya nos estamos siguiendo muy rapidito, mi hermano. Pero todo esto nosotros ya lo vimos con harta calma. ¿Verdad que sí, mi hermana Chepis? Sí. ¿Lo entendemos perfectamente? ¿Me puedo seguir? ¿Cómo más o menos? Madre mía. Yo pensé que me iba a decir, sí. No quiero desanimarte. No. La escatología es lo más complicado de la Biblia. Pero quiero decirte que casi poco más del 30% de la Biblia. ¿Alguien trae una Biblia física? Mi hermano, ¿la puedes levantar? Hasta arriba. Ok. Poco más del 30% de la Biblia son profecías. Entonces, si nosotros no entendemos eso, ¿cómo vamos a entender la Escritura? Por eso es tan importante, mi hermano. Si tú empiezas por repetir los mensajes anteriores, desde que empezamos el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, seguiditos, una tarde, así como a veces te sientas en el Netflix y te echas 4 horas o 5 horas, pues de esa misma manera, mi hermano, siéntate y aviéntate todo lo de Daniel y entonces vas a entender esto. Pues mira, y por otra semana de 7 años, periodo de 7 años en el hebreo, eso ya lo vimos, confirmará el pacto con muchos. Es exactamente lo que dice Tesalonicenses. Exactamente. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, quiero que entiendas esto. Dices tú, a ver, ¿va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda? Obviamente, no puede haber sacrificio y ofrenda si no hay un templo donde hacerlo. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso es que sabemos, por otras escrituras también, que otra vez va a estar de pie el templo. Y entonces decimos, a Daniel le fue revelado esto. A Oseas le revelaron esto. A Ezequiel le revelaron esto del mismo evento. A Isaías le dijeron esto del mismo evento. Y entonces ya empezamos a sumar las cosas. Por ejemplo, a Daniel le dijeron muchas características del anticristo, muchas características personales. ¿Sí me entiendes? Entonces, mira, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Otro dato, mi hermano, otro dato. Llega Jesús
El día de Pentecostés dice que los discípulos, dice la palabra, que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí se inaugura oficialmente la gracia. La gracia. Y empieza la gracia. ¿Cuándo termina la gracia? Bueno, oficialmente cuando Cristo viene por su iglesia. Y entonces aparece el anticristo, confirma el pacto de paz de Israel con los demás. Tiene que haber un templo para que haya ofrenda y sacrificio. Es decir, la ley mosaica ahorita está en pausa. Una vez que se va a la iglesia, una vez que aparece el anticristo, una vez que es construido el templo, otra vez el sacrificio y la ofrenda. Pero ya para ese tiempo nosotros ya no estamos. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Mis hermanos, pues ahorita no voy ni a la mitad. Este tema es la verdad impresionante. Y yo te quisiera transmitir ese mismo interés, esa misma pasión. ¿Por qué? Porque estas 70 semanas, a mí lo que más me impresionó, bueno, todo, pero lo que más me impresionó, por ejemplo, 490 años. En 49 años, en los primeros 49 años, es construida o es reconstruida otra vez Jerusalén. En esos 49 años se cierra el Antiguo Testamento, es decir, Malaquías. Termina Malaquías. Y después de ese lapso de 49 años, dice Daniel, 62 semanas. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Pero luego nos da un dato impresionante. Para empezar a contar las 70 semanas es cuando el edicto de reconstruir Jerusalén. Y vimos los 4 edictos. Dame uno. Artajerjes, los últimos 2 edictos. Y antes de eso, Darío, otro. Ciro. Vimos los 4. Y vimos que 3 no dice nada de reconstruir Jerusalén. ¿Sabes cuál es el problema? Que si no se empieza a contar correctamente, entras en estos detalles. Y por eso dicen, no, la iglesia se va a la mitad de la gran tribulación. No, la iglesia se va al final. Porque dicen, la última semana de Daniel, pues fue lo que le pasó a Jesucristo. Y dices tú, ay, que ya se apagó el sol también, ya no hay estrellas, porque es lo que dice que va a ocurrir. Obviamente la escritura nos dice, no ha pasado. No ha pasado. ¿Por qué? Porque precisamente por eso la iglesia de Tesalónica estaban temblando, aterrados, porque dicen, si ya llegó el día del Señor, entonces no nos fuimos. Ahora, ¿acaso falló Dios? ¿O acaso falló Pablo? Y si eso falló, entonces ¿en qué más ha fallado? ¿Sí me entiendes? Por eso, mi hermano, mi hermana, es que estaban aterrados. A la mitad de la semana, después de 3 años y medio, Él va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre, lo vimos en el hebreo, el pináculo de las abominaciones, lo más grande de las abominaciones, lo extremo de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la destrucción total. Después, mi hermano, después de las copas, después de los sellos, después de las trompetas,
la luz del sol se va a apagar, las estrellas, muchas estrellas van a caer sobre la tierra. Va a morir la tercera parte de los hombres. Es decir, va a ser algo horrendo, mi hermano, horrendo. Pero mira lo que dice al final: hasta que venga la destrucción total, la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el anticristo. Regresa por favor a Primera de Tesalonicenses 1:10. Pero mira lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Tesalonicenses ya lo estudiamos, 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando venga la tribulación, nosotros ya no estamos. Nosotros ya no estamos. Esa palabra que la Reina Valera traduce como libra es rumenón en el griego. Y te voy a decir qué quiere decir, porque es importante que tú lo sepas. La iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación. Eso es lo que dice Daniel. Eso es lo que enseña Primera de Tesalonicenses. Eso es lo que enseña. No va a pasar por la gran tribulación. Una de las cosas que a mí más me encanta, yo ayer platicaba con un hermano, de estar versículo a versículo, es que dejamos que la Biblia hable. Y yo le decía a él, porque él me decía, híjole, me encanta así. Le digo, sí, pero yo tengo que estudiar, madre mía, diario. Ahorita, mi hermano, tengo casi 2 meses pegado a la escritura, y siempre estoy pegado, pero ahora más. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar harto para decirte lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando agarras un tema al azar, escoges versículos al azar que muchas veces apoyen lo que tú estás diciendo. Pero cuando haces esto, tú dejas que sea Dios el que te hable. Tú dejas que sea Dios el que está diciéndote lo que viene, por ejemplo, para el mundo, lo que ya hizo por ti. Mira, dice aquí que es Jesús el que nos libra a la iglesia cristiana de la ira venidera. Esta palabra rumenón en el griego significa librar o rescatar, pero tiene una connotación. Así como fluye el agua de un río, o como corriente de agua. Te voy a hacer una pregunta. Todos hemos ido a un río. Si no ahorita, pues cuando estábamos chicos, ¿no? Íbamos a un río. ¿Has tratado tú de atrapar el agua? ¿Y lo has logrado? Ni lo podemos lograr nunca. Pues esto es, mi hermano, librar o rescatar, así como fluye el agua de un río, o así como va la corriente de un río. Es decir, que Él nos rescató de una vez y para siempre. ¿De qué? De la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? No hay otra cosa. La gran tribulación, antes de que regrese Jesucristo. Mira, te voy a dar unos ejemplos. Colosenses 1:12. Te voy a dar nada más 2 ejemplos. Colosenses 1:12. Aquí vas a entender lo que significa esta palabra rumenón, que significa librar.
librar. Mira lo que dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, mira lo que dice: el cual nos ha librado, rumenón, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Esta palabra rumenón dice que nos ha librado. Te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te libró más o menos de la potestad de las tinieblas? No, mira. ¿A ti te sacó un poquito de la familia de Satanás? No. ¿Te acuerdas que no acabamos el año pasado, no hace cuánto? Estudiamos Efesios. Efesios firma y confirma que si tú estás aquí es porque Dios te conocía antes de la fundación del mundo. Él te eligió antes de la fundación del mundo. Y no solamente te eligió, te adoptó. Y vimos lo que significa adopción. No queda rastro de que tú y yo pertenecimos a la familia de Satanás. No queda rastro. Entonces, rumenón, mira, nos ha librado. ¿Solo un poco? No. Nos ha librado totalmente de la potestad de las tinieblas. ¿Y a dónde fuimos trasladados? Al reino de su Hijo amado. Mira Mateo 6:13, otro ejemplo de rumenón. El Padre Nuestro. Mira. ¿Sí se sabe en el Padre Nuestro? Sí, ok. Este es parte de: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa palabra poneros en el griego, del maligno, del perverso, del pestilente, de Satanás. Rumenón, si te queda claro, mi querido hermano, de qué manera nos libró de la ira venidera. La iglesia cristiana, imposible, mi hermano, que pase por la gran tribulación. Porque si cosa contraria enseñara Pablo, entonces la iglesia de Tesalónica no tendría por qué estar preocupada ni aterrada. Ya estamos en el día del Señor. Ay, qué bueno, sirve de que ya viene Cristo y nos vamos. No, ellos estaban aterrados porque decían: híjole, no me fui, híjole, no nos fuimos. Mi hermano, mi hermana, pues vamos a seguir caminando. Ojalá que esto te anime a pasar más tiempo con Dios, a que te encuentres en la lectura. ¿Por qué? Porque debe de haber certeza en nosotros. ¿A quién no le gustaría tener completamente la certeza de que si mueres te vas con Él? Yo creo que a todos. Pues, ¿qué crees? Podemos tener esa certeza. Por ejemplo, si tú en tu corazón buscas a Dios, buscas de Dios, esa es una evidencia de los hijos de Dios. Una de las evidencias de los hijos de Dios es que el Hijo busca a su Padre. Si tú, por ejemplo, haces algo que está mal, luego hay algo en tu corazón, dices tú: híjole,
eso no estuvo bien. Esa es otra evidencia. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. Y hay muchas evidencias, mi hermano. Otra de ellas es el servicio. Si tú dices, no, pues te da trabajo servir, es bien fácil. No servimos porque no hay amor. Si no hay amor es porque no hemos crecido espiritualmente. Porque el crecimiento espiritual inmediatamente se nota, mi hermano. Alguien enferma y vas a verlo. Alguien tiene un problema y pues vas a verlo. Mi hermano, mi hermana, nosotros oramos a Dios siempre para que Dios levante personas. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo hacerlo todo. No podemos hacerlo todo. A veces se nos dificulta visitar a las personas. Y a veces vamos después de 15 o 20 días, o a veces más. Nos damos cuenta que hay un problema y pues nos hacemos presentes. Pero aparte de eso, mi hermano, pues yo no puedo descuidar, por ejemplo, la lectura, preparar mensajes. Pero ¿qué crees? Yo con mucho amor preparo los mensajes. Pero una cosa es preparar un mensaje y otra cosa es mi lectura personal. Esa es otra cosa. Porque cuando estoy preparando mensajes estoy trabajando. Y cuando estoy en mi lectura personal estoy amando a Dios. Y a ti no te conviene que yo deje de amar a Dios. Porque si yo dejo de amar a Dios, a los primeros que dejo de amar son a ustedes. Si yo dejo de amar a Dios, de los primeros que me voy a despreocupar van a ser de ustedes. Entonces, mi hermano, mi hermana, yo oro para que Dios levante personas. Para la gloria de Dios, mi hermano, hemos visto más servicio, sí. Hemos visto más amor, sí. Pero falta mucho más. Tenemos que servir así como la iglesia de Tesalónica, hasta el apaleamiento. Eso dice en el griego. Hasta no poder más. Tenemos que amar hasta no poder más. Entonces, mi hermano, mi hermana, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarnos, pueda por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas de aquí saben que mi hermana Daniela pues está un poquito enferma? ¿Cuántas personas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les voy a decir una cosa. Deberíamos de estar todos enterados. Todos. Si te fijas cómo nos falta muchísimo más. ¿Sabes una cosa? Jesucristo viene pronto. No te quepa duda. Pero no viene por la iglesia que se congrega el domingo. No viene por eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor. Amor, mi hermano. Mis hermanos, pues ojalá que podamos entender, atesorar, abrir nuestro corazón, tomar en serio la palabra de Dios. Porque dice Hebreos 2, pues no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra fue firme, dice, y fue dada a los ángeles, fue firme, y toda transgresión y todo pecado fue severamente corregido y severamente castigado, dice, pues ¿qué pasará si nosotros descuidamos esta salvación tan grande? Mis hermanos, no nomás somos nosotros, son nuestros hijos, son nuestros nietos, son las generaciones.
Y si nosotros no estamos firmes en Dios, ¿qué nos hace pensar que nuestros hijos iban a estar firmes? ¿Qué nos hace pensar eso?